Muchas gracias de entrada por la invitación que me hacen a estar aquí y a poder contribuir a comunicarle a la gente, a nuestros paisanos, a los chapanecos, lo que es mi obligación como senador. Yo, desde que llegué al Senado, que llegamos junto de la mano con el gobernador Velasco, con el presidente Peña, como parte de este gobierno, el primer mandato que estableció el presidente, yo creo que con una enorme claridad de lo que había que hacer en el país, porque hay que pensar que antes del 2012 llevábamos prácticamente desde el 97 en un atorón legislativo donde nadie se ponía de acuerdo y el tiempo transcurría y donde México iba perdiendo presencia en diferentes sectores a nivel mundial. ¿Y eso qué provocó? Pues eso provocó que nosotros, teniendo una población tan joven, con tanto potencial y con tanta oportunidad de desarrollo, nosotros simple y sencillamente nos fuimos a la baja en empleo, a la baja en todos los indicadores, y la realidad es que estábamos viviendo por una simple parálisis legislativa, vivíamos un país que no se merecía no poder construir un desarrollo económico como el que se merecía. Entonces, lo primero que se propuso el presidente fue hacer las reformas, ¿sí? Las reformas que al final fueron 11 reformas que fueron, yo creo que pensadas en diferentes sectores, empezando por la reforma laboral, luego la reforma educativa, pasando por la reforma financiera y hasta llegar a la reforma energética. ¿Cuál era la idea del presidente? Generar los consensos políticos, o sea, que nos pusiéramos de acuerdo, independientemente de si al presidente Peña le va a beneficiar o no en su sexenio. Lo que requiere un presidente cuando es responsable, como lo ha sido el presidente Peña, lo que piensa es qué es lo que el país necesita. No es lo que a mí me conviene políticamente si yo voy a inaugurar la obra, si a mí me va a alcanzar mi sexenio para ver los resultados. Entonces yo creo que el presidente tomó decisiones muy valientes, pero necesarias, precisamente para sentar los cimientos de un México que verá esos resultados en el mediano y largo plazo. Hay reformas como la financiera que ya está dando resultados a través de este plan muy, yo te diría, con unas condiciones como nunca se habían visto antes para darle financiamiento al campo, y que eso en particular a Chiapas, como una economía importante en términos agrícolas, nos beneficia. Entonces el presidente le invierte sus 2 primeros años para sentar los cimientos, sentar las bases. ¿Y ahora qué sigue? ¿No? Pues ahora lo que sigue es crecer económicamente. México necesita empleos, necesita empleos bien pagados. La gente necesita generar ese bienestar a partir del empleo, porque lo único que genera el círculo virtuoso de la economía es que desde todas las familias tengan un ingreso, al menos, que les permita ir construyendo un bienestar. Entonces, lo vemos en Chiapas. El gobernador Velasco se encontró con una situación muy difícil. Se encontró con un estado sumamente endeudado, se encontró con un estado en donde la persecución política era de todos los días, se encontró con un estado en donde no se había invertido en obra ni en infraestructura de manera importante que va en las necesidades del estado. En pocas palabras, se encontró con un estado vamos a llamarla así, en una ruta de colisión. Y el gobernador lo primero que planteó fue armonía. Dijo, se acabó la persecución política y vamos a generar una armonía política, una armonía social, en donde todos aquí, independientemente del partido que sea, aquí todos cabemos. Entonces, ese fue el primer paso que dio el gobernador Velasco, lo cual yo considero que fue muy acertado. Y siguiendo con esta idea de las reformas, lo que es muy importante pensar en Chiapas, a 2 años ya de la administración del gobernador y 2 años que lleva un servidor como senador, es que se ha hecho una clara división entre lo que significa seguir generando la contención social, el combate a la pobreza en Chiapas, que es muy necesario, al cual hay que invertirle todos los recursos, pero también se necesita tener una estrategia y una política de promoción de inversiones, de promoción de negocios, de promoción de micro, pequeños y medianos empresarios, como lo ha venido también haciendo el gobernador. Chiapas hoy está haciendo una inversión, te diría yo, en términos de infraestructura histórica. O sea, nunca habíamos visto en Chiapas que tuviéramos tanta obra pública como se está teniendo en Tuxtla Gutiérrez, como se está teniendo en Tapachula y como se está teniendo en obras y demandas históricas como es la carretera Tuxtla-Villaflores, que fue siempre una demanda de todos los años de los frailescanos. El gobernador se comprometió y lo está haciendo. Entonces, ese trabajo genera empleo, y genera empleo del recurso público. Si a mí me preguntas, oye, ¿es por ahí? Yo te diría, bueno, hoy
el gobierno de Manuel Velasco Cuello no tiene más opciones porque él tiene que utilizar sus recursos públicos, como lo está haciendo también el presidente Peña a nivel nacional, para impulsar el desarrollo que se necesita en Chiapas. No hay que olvidar que en Chiapas 9 de cada 10 empleos los genera el gobierno, y eso genera una presión tremenda. Y entonces el constante quehacer del gobernador en lo político, en lo social y en lo económico tiene todo que ir a una causa, que es que Chiapas crezca en paz y con estabilidad. Entonces yo creo que lo que viene para Chiapas, con esta idea que ha compartido el gobernador con un servidor y con todos, es que hay que seguir haciendo un trabajo social, como han sido programas nunca antes vistos, como el de útiles y uniformes escolares, como el programa de apoyo a las madres solteras, que todos esos se convierten en una contención, en un trato de solidaridad fundamental, como lo ha sido para todas las chapanecas y los chapanecos. Y por otro lado, esta idea de promover desarrollo económico. Por eso está el aeropuerto en Palenque, que con el aeropuerto en Palenque se comienza un circuito donde ya no es Palenque el punto de atracción, sino es la selva. Entonces estamos hablando de que el desarrollo del sector turístico en la mente del gobernador como plan de su gobierno es fundamental. Por eso el gobernador está promoviendo el compromiso presidencial de que la carretera Palenque-San Cristóbal se debe de hacer, para que con eso se cierre un gran circuito turístico y el turismo genere empleos, y empleos bien pagados. Por otro lado, también se está trabajando en la parte agroindustrial. La parte agroindustrial es aprovechar todas las ventajas agropecuarias que tiene nuestro estado, con productos como el banano, como la palma de aceite, como en este caso el maíz en la Frailesca, que hay que trabajar mucho eso, porque lo que hoy se paga por ese maíz no es justo. Y así sigamos, que es toda una visión de desarrollo económico de la mano con la estabilidad política que requiere nuestro estado. Hoy lo estamos viendo cómo hay estados que se están convulsionando, otros estados de la República, que lamentamos que lo que está sucediendo en Guerrero, lamentamos lo que ha sucedido en Michoacán, y eso que nos sirva a nosotros de ejemplo, de que no, en Chiapas mantener la estabilidad política no ha sido fácil, ya vivimos etapas violentas, pero que en este sexenio se ha privilegiado ese trabajo y ese constante negociación y trato político para que haya desarrollo económico. Chiapas, como tú sabes, junto con Guerrero y con Oaxaca, son los 3 estados más pobres del país. Y eso nos pone en una condición en donde necesitamos del apoyo de la Federación. Entonces, de los 122 municipios que tiene Chiapas, casi 100 municipios están dentro del programa de la Cruzada contra el Hambre. Entonces, ese programa, que es uno de los programas insignias más agresivos que tiene el presidente de la República, de solidaridad con la gente de menores recursos, en Chiapas lo tenemos con una fuerza impresionante. El presidente nombró al subsecretario Ernesto Nemer, quien ha sido un agente, un profesional permanente en Chiapas, atacando ese cuadro que yo te diría que es generar los programas sociales en donde los recursos deben de llegar a la gente para que auténticamente les ayude a sobrellevar la vida, les ayude a una vida digna. Entonces yo te diría que por ahí Chiapas ha ido caminando sin demagogia, ha ido caminando con pasos sólidos, reconociendo los problemas y actuando en consecuencia. Los programas alimentarios que existen en Chiapas, está este programa, hay varios sin duda, está la labor del DIF, que el DIF ha sido reconocido, el DIF de Chiapas, que lleva doña Leti Cuello de Velasco, ha sido reconocido como una de las instancias en términos no solamente alimentarios, sino de atención a todos niveles, como un ejemplo a seguir a nivel país. Entonces, creo que la labor ha sido una labor de inteligencia, una labor de reconocimiento y de mucha energía. Y no por decir algo con simpleza, sino porque los hechos lo demuestran. Creo que el tiempo que viene para el gobernador Velasco, para sus próximos 4 años, creo que va a ser una etapa para que, ya habiendo resuelto los problemas de la administración anterior, va a ser para que nosotros en Chiapas podamos construir con base en 2 cosas. 1, el haber resuelto, insisto, los problemas heredados. Y 2, que con las reformas Chiapas gana. Y déjame explicarte por qué.
Chiapas tiene 3 sectores fundamentales para generar empleos, insisto, porque el empleo es el bienestar, es el ingreso que todos los individuos requerimos para estar bien. Tiene el sector de turismo, en donde se están trabajando obras muy concretas que ya comenté. Tiene el sector de la agroindustria, en donde se está trabajando en proyectos para darle valor agregado al campo, como son los parques agroindustriales, que son compromisos presidenciales y que ya el gobernador logró que estén en el presupuesto del 2015. Y en tercer lugar, tenemos el sector energético. Chiapas es un estado en donde tenemos, una riqueza muy importante en materia de gas, que hoy en día no ha sido un beneficio claro para los chiapanecos. El hecho de tener Cactus 1 y Cactus 2 no nos ha dado nada en proporción a lo que, por ejemplo, Tabasco ha recibido. Y yo no tengo nada en contra de los tabasqueños, al contrario, que reciban todo lo que puedan, pero lo que sí estoy en contra es que Chiapas no reciba lo que Chiapas se merece. Entonces, tenemos que hacer con base en la reforma energética, Chiapas tiene que replantear su relación en términos energéticos. Quiere decir que todas las inversiones que vengan del sector privado y del sector público a Chiapas en materia de gas le dejen a los chiapanecos una retribución económica justa, ¿sí? Y que eso ayude al progreso principalmente de la zona norte del estado, que como saben históricamente han sido chiapas tabasqueños, que no, insisto, nada en contra de los tabasqueños, pero es muy triste que paisanos nuestros tengan que ir a otro estado porque en su estado no encuentran las cosas. Entonces esta visión del gobernador de hacer un replanteamiento, ¿sí?, utilizando esta reforma energética con el gas, es una idea que le va a generar a Chiapas muy buenos resultados. Por otro lado, para nadie es sorpresa el potencial que tenemos en materia de agua en Chiapas. Entonces, nosotros históricamente tenemos una mala relación y una mala percepción de las presas. Creo que en su momento con Chicoacén se generaron problemas, con la Angostura se generaron problemas. Históricamente los chiapanecos, cuando piensan en una presa, piensan en problemas sociales, de tenencia de tierra y todo. Como lo ha venido diciendo el gobernador, esos tiempos ya pasaron y la relación que se va a replantear con la Comisión Federal de Electricidad es una relación nueva, justa y que claramente le dé beneficios a los chiapanecos. ¿Qué esperamos? Nosotros tenemos en puerta un proyecto que ha venido promoviendo el gobernador con el presidente Peña Nieto, que se llama Chicoacén 2. Chicoacén 2 representa empleos durante su construcción y representa una generación importante, ¿sí?, de energía hidroeléctrica para el país, con una retribución clara para los chiapanecos. También están en puerta, aprovechando el potencial del agua, todas las energías limpias y lideradas principalmente por lo que es las energías hidroeléctricas, ya no en la escala de las grandes presas, como son las presas, 4 presas que tenemos en el estado, sino bajo el concepto de pequeñas presas que generan energía y que son proyectos de particulares para que invierta el sector privado. Y la idea es que todos estos proyectos tengan una retribución económica, como lo ha venido planteando el gobernador Velasco, de que signifiquen un ganar-ganar para Chiapas. ¿Qué es un ganar-ganar? Que generen empleos, que generen inversión y que además nos ayuden a reducir las tarifas eléctricas que tenemos en Chiapas y que ha sido una demanda histórica. Crear un banco de energía eléctrica que subsidie las tarifas eléctricas en Chiapas es una idea que el gobernador Velasco ha venido promoviendo y a la cual yo me sumo, porque esa es la única manera en que las tarifas eléctricas van a bajar en un estado donde sabemos que siempre ha sido una demanda social. Si bien, insisto, Chiapas, como lo ha venido pensando el presidente Peña y el gobernador, es vamos a acabar con esta idea de los 2 Méxicos o quizás 3 Méxicos. El México del norte, ampliamente beneficiado por su vecindad con Estados Unidos, el México del centro, que concentra población y riqueza, y un sureste bastante abandonado. Creo que el planteamiento de darle al sureste una reevaluación, como se está planteando con proyectos ambiciosos como es el transísmico, que a Chiapas va a beneficiar sin duda, como es reactivar toda la conectividad en términos de ferrocarriles, de aeropuertos, de puertos, para que ya el transporte no sea un impedimento, sino sea un factor positivo. Logrando esto, yo lo que creo que es fundamental es que en un estado donde se vive con estabilidad política y con seguridad para todos los chiapanecas y chiapanecos, es un estado que requiere de progreso económico, porque nuestro problema de la pobreza solo se resuelve
generando riqueza. No hay manera de acabar con la pobreza si no generas riqueza, y la riqueza, insisto, son los sueldos bien pagados y las oportunidades para todo. Entonces ahí sumas dos cosas. Sumas los recursos en infraestructura, que es los recursos públicos importantes que promueven el desarrollo, sumas la iniciativa del sector privado de aprovechar las nuevas condiciones para generar empleos, y tercero, sumas lo que yo considero que es el factor fundamental que se vive en Chiapas, que es su estabilidad política y la seguridad que aquí se vive. Y con esto yo creo que yo tengo una visión que en los próximos 4 años el gobernador va a ir pavimentando, de la mano con el presidente Peña, un Chiapas de progreso. Como dice el presidente Peña, y lo dice bien, vamos a insertarnos en la senda del progreso y en la senda del México próspero. Así que yo veo cosas muy positivas para nuestro estado, veo que se están juntando muchos factores, y creo que la personalidad del gobernador Velasco ha permitido para ser un parteaguas en la historia política del estado. Es decir, un estado donde hoy se respira armonía en lo político, se respira progreso en lo económico y se respira un justo combate contra la pobreza, como nos merecemos todos los chiapanecos. Yo creo que lo he venido diciendo a lo largo de toda la plática, pero en resumidas cuentas Chiapas necesita más inversión en materia de salud, que se está promoviendo. Ahí en puerta el gobernador ha promovido, de la mano con el presidente Peña, 3 grandes hospitales en estos primeros 2 años, y 3 grandes hospitales que están por empezar su construcción, 2 que están por empezar su construcción, que es el Hospital General Civil en Tapachula, el hospital del IMSS también en la Tapachula, que no pensemos que es Tapachula, pensemos que es un hospital de servicio para toda la costa y para todo el Soconusco y para toda la sierra. Y por otro lado, el Hospital General de Reforma. Creo que es una inversión muy importante que nunca se había visto en Chiapas en materia de salud. Por otro lado, tenemos la inversión en educación. Creo que la reforma educativa en Chiapas va a agendar y sienta las bases para que exista una mejor educación, una educación de calidad. Y lo que necesitamos para que la educación cierre el ciclo, y ahí voy al tercer aspecto, es que haya empleo. Porque ¿de qué te sirve haberle invertido tú como padre y tú como estudiante tantos años, tanto esfuerzo y tanto dinero, desde la educación preprimaria, primaria, secundaria, preparatoria, técnica si fue el caso, o licenciatura si fue el caso, inclusive maestrías, para que terminando toda esta ruta de esfuerzo no puedas encontrar un empleo, y si lo encuentras no sea un empleo bien pagado? Porque esa es la realidad de mucho lo que se vive en Chiapas, y ese es el paradigma que, si a mí me preguntas, es el que estamos queriendo cambiar, y es el que, con la energía que tienen los que hoy son yo te diría nuestro presidente, nuestro gobernador Velasco, creo que tenemos la visión del rumbo que se necesita. Y yo en lo personal, lo que te acabo de decir es lo que yo sé que piensa el gobernador, y que esa es la ruta por donde Chiapas va, y por donde estoy seguro que las cosas van a salir muy bien para todos. Darles las gracias por esta oportunidad de entrevista, y decir nada más una cosa. Para que haya progreso, insisto, para que haya desarrollo económico, para que exista ese bienestar real, se requiere que exista inversión pública e inversión privada, para que haya negocios, para que haya todo aquello que contribuye a que existan los empleos que queremos. Y esto no se puede dar si no existe la estabilidad política y si no existe la seguridad que en Chiapas sí tenemos. Entonces yo auguro buenos tiempos para nuestro estado, y con esto creo que las cuentas que está entregando el gobernador Velasco a su segundo año de gobierno, en lo personal, compartidas con ustedes, creo que es lo que los chiapanecos nos merecemos.